celulares robados. Y tal como lo anunciamos, el Pleno del Congreso sesionará este jueves 8 para debatir los proyectos de ley de endeudamiento y la ley de equilibrio financiero. Para ello asistirán a la sesión el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y el ministro de Economía, Alfredo Torre. A continuación, el reconocido economista Jorge González Izquierdo nos explica en qué consisten estas leyes y cómo nos afectan a los ciudadanos. Gracias, así es. El proyecto del Presupuesto General de la República para el año 2017 se encuentra ya en el Congreso. El Ejecutivo ha remitido no solamente este proyecto, hay otros dos, como son el de endeudamiento del sector público, así como también el de equilibrio financiero. ¿De qué se tratan estos proyectos? Sobre todo, teniendo en cuenta que es el presidente del Consejo de Ministros quien tiene que sustentar la próxima semana estos documentos o estos proyectos en el Pleno. Vamos nosotros a conocer todos los detalles con el reconocido economista Jorge González Izquierdo, a quien damos la bienvenida y nos acompaña gentilmente. ¿Cómo está? Gracias por compartir sobre todo estos conocimientos y la explicación que sabemos que nos va a dar y orientar respecto a estos temas. Hablamos de tres proyectos. ¿Van de la mano estos tres? ¿Es el del presupuesto el más importante? Coméntenos, por favor, ¿por qué tres? En orden de importancia es el presupuesto, luego la ley de endeudamiento y la de estabilidad financiera. En ese orden de importancia. Mira, un gobierno es como una familia que tiene un ingreso y tiene una necesidad de gastar. Y como también en el caso de una familia se tiene que hacer un presupuesto mensual, en que digo gasto en tanto, gasto en tanto, gasto en tanto, un gobierno hace también su presupuesto. Entonces, el presupuesto está referido solo a gasto. En el presupuesto no se incluye nada de ingresos, solo gasto. ¿En qué se va a gastar? Por ejemplo, se dice, el año que viene, porque se hace con un año de anticipación, el año 2017, por ejemplo, vamos a gastar 1.000 soles. ¿En qué se va a gastar? En el presupuesto sale en esto tanto, como en una casa, en algo similar como en una casa. Y una vez que uno hace el presupuesto de gasto, lo comparo con mis ingresos estimados. Y puede pasar tres cosas: que los gastos sean iguales con los ingresos, en cuyo caso se habla de presupuesto equilibrado; el gasto sea superior al ingreso, en cuyo caso se habla de un déficit presupuestal; o el gasto sea inferior al ingreso, en cuyo caso se habla de un superávit presupuestal. Lo normal para países como el Perú es que los gastos superen a los ingresos, entonces incurre en un déficit presupuestal. Un déficit presupuestal significa, por ejemplo, en el caso de una familia, que el papá gane 1.000 soles al mes y gasta 3.000. Entonces hay dos formas de financiarse: o me pido prestado deuda, o uso algún guardadito que tengo. Algo similar es un gobierno. Cuando sus gastos superan a sus ingresos e incurre en un déficit presupuestal, o se endeuda o recurre a un guardadito. Lo normal es que se endeude. Pero un gobierno se puede endeudar con el mundo en dólares, esa es la ley de endeudamiento externo, pero también se puede endeudar con los peruanos en soles, ese es el endeudamiento interno. Entonces la suma del endeudamiento externo más el interno es el que me dice cómo cierro la brecha entre gastos e ingresos. Y finalmente tengo que decir, bueno, yo me pongo como un objetivo no gastar más de tanto. Esa es mi meta, mi objetivo que yo voy a tener que cumplir. Ese es el tercer instrumento que se manda. Entonces, en el presupuesto solamente se envía los gastos. Ahora, en el presupuesto hay dos tipos de gastos. Gastos no financieros, que es la gran mayoría, y gastos financieros, que es la minoría. Gastos financieros es el servicio de la deuda. Lo que me toca pagar de deuda externa y de deuda interna. Solo intereses. Eso se llama
gastos financieros. El grueso son gastos no financieros. ¿Acá qué va? Fundamentalmente van tres cosas. Gastos en remuneraciones, o sea, todos los sueldos que tengo que pagar en el sector público. A los jubilados del sector público, porque tengo que pagarles también de leyes especiales. En segundo lugar, compra de bienes y servicios, si necesito adquirir nuevos patrulleros, por ejemplo, o a los que existen la gasolina tengo que comprarle, etc. Todo eso configura el gasto corriente, se le llama. Y la segunda categoría es el gasto en inversión, que es donde el gobierno dice, bueno, yo tengo que invertir en carretera, yo tengo que invertir en la refinería de Talara, yo tengo que invertir acá, tengo que invertir acá, tengo que invertir acá. Lo ideal es que el gasto en inversión sea mayor que el gasto corriente. Eso es lo ideal. Ahora, pero por ejemplo, este proyecto presentado por el Ejecutivo significa 4.000 millones más aproximadamente que el año pasado, o que el año en curso, porque es el que está actualmente en curso. Esto lo amerita, digamos, nuestra economía cuenta con este presupuesto adicional que se requiere. El presupuesto del año 2017 es superior en 4.7% al de este año 2016. Si yo le descuento la inflación, pongamos 3%, entonces 4.7 menos 3, realmente el aumento real del presupuesto es 1.7, o sea, una cosita así. Entonces no se puede hablar que el presupuesto del año 2017 en gastos es un aumentazo, no, es un aumentito que va cónsono con la situación, digamos, económica y financiera del país y del propio gobierno. Entonces, lo primero que hay que dejar bien claro es que el aumento del presupuesto 2017 respecto al del año presente, en términos reales es un aumentito, así no llega al 2%. Entonces, ¿y recaudamos lo suficiente como para cubrir todo este presupuesto o va a ser necesario que nos endeudemos? Por eso es que nos vamos a endeudar. El gasto del presupuesto del año 2017 está alrededor del 20% del PBI de ese año. Y se espera que se recaude más o menos 17.5% del PBI. O sea, 20 se va a gastar y se piensa recaudar, o sea, los ingresos serían el 17.5, o sea, la diferencia 2.5 es el déficit fiscal que están programando para el año 2017. Ahora, de aquí al 30 de noviembre le espera un arduo trabajo, por decirlo así, a la Comisión y en general al Gobierno para ponerse de acuerdo en todos estos temas y sobre todo llegar a la aprobación de este proyecto. ¿Cómo deben actuar tanto las bancadas representadas en el Congreso como el Ejecutivo para llegar a un punto de concordancia? Que lo peor que podría pasar es que la aprobación del presupuesto sea producto de acuerdos políticos, porque acá se está jugando el destino del país. Entonces esto tiene que ser un análisis técnico profesional. Por lo tanto, en la Comisión de Presupuesto principalmente y en algunos tópicos la Comisión de Economía, pero en la Comisión de Presupuesto principalmente, se va a tener que tratar esto en forma profesional, científica, técnica. Y producto de ese debate, de ese análisis, es que saldrá la recomendación al Pleno para que se apruebe o no se apruebe o se apruebe modificado. Pero lo peor que podría pasar es que se diga voy a aprobarlo porque ya hice un arreglín debajo de la mesa político. No, así las cosas importantes del país, creo yo, no se deben arreglar así. Muchísimas gracias entonces por compartir todos estos conocimientos y sobre todo por ampliarnos el panorama en lo que respecta a este tema del presupuesto, del cual mucho se habla, se va a continuar hablando en el Congreso de la República. En los próximos días, reiteramos, el Premier va a sustentar esto ante el Pleno. La Comisión tiene también pendiente el trabajo para llegar a una aprobación cuyo plazo, de acuerdo a la ley, es el 30 de noviembre. Vamos entonces a regresar con ustedes, estudios. Adelante. Al volver.